Muy buenos días, amigos. Recuerden que les habla el arquitecto Néstor Duque. Ahorita voy a hablarles de algunos aspectos que posiblemente muchos de los profesionales de arquitectura o ingenieros pues obviamente ya lo conocen, pero me interesa hacer el poner en contexto el tema porque luego les voy a mostrar algo que ayuda muchísimo en la tarea de la parte de presupuestos, costo y presupuestos de obra en Colombia. Entonces, primero vamos a ver unos aspectos generales y para ello voy a utilizar como base una aplicación que yo tengo que es un programa diseñado por un ingeniero, el ingeniero Santiago, y aclaro que obviamente este programa es un programa comercial. Entonces, a la hora que vamos a conformar un presupuesto, tenemos varias alternativas. Uno, si el tema es el costo de la aplicación, los que saben manejar de alguna manera la parte más básica del Excel pueden hacerlo perfectamente solo con el Excel que viene en el Office del Windows. O si no, si quieren tener una mejor alternativa, obviamente habría que recurrir a programas de pago. En Colombia podemos encontrar varias alternativas de estos programas. Por ejemplo, hay uno que se llama Construplan, que es de la empresa Construdata, que tiene muchos años en el mercado. Ese programa tiene una característica, está montado sobre una base de Access. La base de datos es Access. Hay otro que yo utilicé hace muchos años, pero que no sé si lo hayan seguido manejando en el mercado, que se llama Edificar. La diferencia es que Edificar está montado sobre un sistema que se llama Fox Pro. Es un sistema de base de datos diferente. Y el que voy a utilizar en el video para que vean la parte que quiero recordarles o enseñarles a los que no lo sepan, se llama Sagud. Sagud es una aplicación, como de pronto dije hace un momento, realizada por un ingeniero y con el soporte de algunos colegas de arquitectura, como hay un arquitecto, Juan Pablo, que ayuda en el tema de resolver problemas cuando estamos trabajando con el programa. O sea, es el soporte técnico. Y voy a utilizar esto porque esto me permite ir de pantalla en pantalla un poquito más rápido. Entonces, mire, el presupuesto generalmente, este es como el presupuesto base principal, es el que podríamos armar con cualquiera de las alternativas que tengamos a la mano. En el caso este presupuesto que ya incluso se le entregó al arquitecto Álvaro para su cliente, es una casa en un lote de Jamundí que se llama Colinas de Miravalle. Entonces uno aquí llena primero todos los datos generales que indican el nombre del proyecto, la fecha. Bueno, aquí está, yo le agrego aquí que yo lo elaboré para que si alguien quiere solicitar alguna información adicional pues me localice. Aquí sería como la firma constructora. Entonces ahora en la forma como siempre deberíamos armar un presupuesto es a partir de unos grupos que se llaman los capítulos. Aquí en este caso los capítulos son los que aquí en la pantalla aparecen sombreaditos como con un fondo gris.
Bueno, entonces, la estructura que funciona muy bien para cualquier presupuesto de obra es así. Unos grupos que se llaman los capítulos de la obra, en la cual agrupamos las actividades que estén referidas a ese capítulo. Por ejemplo, aquí, a manera de aclaración, hay uno que yo lo llamé preliminares. Algunos a veces le dicen preliminares de obra o le dicen obras preliminares. Y la palabra, pues tácitamente dice lo mismo. Preliminares son las actividades que realizamos antes de iniciar la construcción. O sea, generalmente antes de empezar una obra hacemos el descapote, realizamos el replanteo de la obra y en algunos casos elementos como cerramientos para seguridad o como los campamentos de obra para guardar los materiales. Ahora, las actividades que detallamos aquí en los programas de presupuesto normalmente las llamamos ítems, pero muchos dicen simplemente actividad de obra, y estos ítems tienen una unidad de medida que depende de la forma como se construyen las cosas. Por ejemplo, el campamento es la unidad, es 1, porque en este caso puede ser un campamento de un área específica. Por ejemplo, el descapote está por metro cuadrado, la localización por metro cuadrado. El campamento, bueno, aquí tengo un error, eso tendría que corregir, está por metro, no es por unidad. Pero si ven, por ejemplo, acá, excavación está por metro cúbico. Entonces, después de que hacemos estas obras preliminares, empezamos ya la ejecución, y lo ideal es que en lo posible llevemos estos capítulos en una secuencia del orden constructivo. Entonces, después de eso empezamos a hacer la cimentación, y en esta cimentación entonces se hace la excavación, se puede fundir el solado, se pueden fundir los elementos estructurales como zapatas, vigas, y luego se hacen unos rellenos. Aquí se incluyen en algunos casos como este el acero como si fuera un ítem aparte para poderlo cuantificar fácilmente en el presupuesto. O en algunos casos es posible que dentro del mismo ítem de una estructura vaya, por ejemplo, incluido el refuerzo. A veces, por ejemplo, aquí miren, el solado dice que aquí lo tengo incluido la malla. Solado de espesor 10 centímetros, de concreto resistencia 1500 PSI más malla electrosoldada. Después empezamos a realizar la tarea de algunas estructuras de obra, como las estructuras de concreto. Pues, la cubierta, y después empieza como los capítulos de acabados, como acabados de los muros, enchapes, los pisos, y en las obras de carpinterías de metálica, madera. Bueno, estos capítulos a veces están relacionados también con el tipo de obra que realizamos. Este es un ejemplo básico de una obra de una vivienda, y casi siempre al final rematamos con un capítulo que es el de las obras exteriores y los gastos generales, como el retiro de escombros,
aquí se incluyeron algunos elementos para una vía de acceso vehicular, un pavimento en concreto. Y esto completaría hasta aquí lo que llamamos los costos directos de la obra. Pero luego viene un segundo aparte que se llama los costos indirectos, lo que generalmente denominamos el AIU, que son unos porcentajes referidos a este costo directo. Administración, imprevistos y utilidad. IVA sobre la utilidad, lo cual nos da finalmente el valor del proyecto. En este programa hay una columna al final que permite especificar la duración de la obra en días. Esto para una cosa que ahorita no lo voy a mostrar, pero que este programa permite es generar también un cronograma de actividades. Ahora, ¿de dónde salen estos valores? Veamos aquí rápidamente algunos. Por ejemplo, descapote. Yo aquí puedo ir a la parte del análisis con doble clic. Este es el descapote manual. Ahora, esta parte a la que llegamos se llaman los análisis de precios unitarios. Y para esto pues es fundamental primero saber cómo es el sistema constructivo de cada ítem y qué elemento lleva. Por ejemplo, el descapote solo necesita un insumo que es la mano de obra y el uso de, en este caso, como equipo de una volqueta para el desalojo del material excavado en el descapote. Este dice más retiro. En algunos casos, como este, por ejemplo, hay materiales, hay mano de obra y hay también equipos. Entonces, la diferencia es que aquí, mientras el ítem está en una unidad, por ejemplo, este es metro cuadrado, los insumos o recursos están dependiendo de la unidad de medida comercial. Por ejemplo, listón de Ottawa, aquí está por unidades de listón de 3 metros, la puntilla por libras, la piola por rollos, el mineral por kilogramos. Y estos son los precios comerciales que ojalá deben estar actualizados a la fecha del presupuesto. Este que les estoy mostrando está actualizado a septiembre del 2025. De todas maneras, en el caso de que no estemos seguros, pues primero tendríamos que confirmar esos precios, sea a través de las páginas de los proveedores en línea o preguntando directamente en los distribuidores, las ferreterías, los almacenes que tienen esto. Y esta parte de la mano de obra ya se trabaja diferente, se trabaja por el precio por jornal, que en este caso incluye también prestaciones sociales. Y este es el valor que depende a veces del rendimiento o del tiempo referido. Y en el caso de los equipos, este no ya no es la herramienta menor, pero miremos un poquito más abajo, porque por aquí, por ejemplo, miren este que es relleno con material del sitio. En el equipo va la motoniveladora, vibrocompactadora, carro tanque y herramienta menor. Entonces cada ítem va generando los elementos. Entonces van a estar muy atentos a esta parte, porque esto es lo que vamos a tomar en cuenta a la hora de armar un análisis de precio unitario nuevo, tal vez de aquellos ítems que no son tan de uso, digamos, tan común en las obras. Cuando yo me refiero a ítems comunes, me refiero, por ejemplo, todo lo que es en mampostería, muros de ladrillo, repellos, enchapes, materiales de piso,
aparatos sanitarios, etcétera. Pero a veces necesitamos elementos nuevos. Por ejemplo, en este proyecto hayamos iniciado con el arquitecto Álvaro en la parte de la estructura. Habíamos iniciado con un muro de contención en concreto, pero desafortunadamente al ser una estructura importante ahí, daba un costo supremamente alto en la construcción de esta casa. Entonces decidimos hacer un cambio y pasamos a un muro de contención, pero en un bloque de concreto de 14 por 19 por 39 centímetros, incluido dovelas o grouting para el refuerzo vertical del muro. Eso hizo que este precio bajara considerablemente y así no nos afectara tanto el costo final de la obra. Muchas veces este tipo de ítems o de actividades de obra no siempre las tenemos tan a la mano en cualquier parte en las páginas donde uno puede descargar posibilidades de ítems. Uno encuentra muchas propuestas de ítems, por ejemplo, en las bases de datos de los departamentos. Yo a veces utilizo algunas referencias como bases de datos del Valle del Cauca o de Cundinamarca. Pero en el siguiente video les voy a mostrar cómo podemos trabajar con una página en línea que es totalmente gratuita y que nos permite poder diseñar análisis de precios unitarios de ítems no tan comunes. Este, por ejemplo, si lo armé en base a uno que tenía. Yo creo que tenía solamente el muro en bloque, pero tuve que obviamente agregarle lo de la dovela grouting, aquí está, para que no funcionara como muro de contención. Por supuesto, cuando se trate de elementos de uso muy especial como las estructuras, siempre tendremos que estar apoyados por las recomendaciones de nuestros colegas los ingenieros civiles, porque es una parte clave. No podemos simplemente ir nosotros tomando decisiones, por ejemplo, de qué tipo de material vamos a utilizar o qué tanto refuerzo o la sección de los elementos, sino que ahí necesitamos que los ingenieros participen en la parte de cálculo de la estructura y nos entreguen los datos necesarios. Entonces tenemos, primero, por un lado, hay unos capítulos. Segundo, hay unos ítems de obra y estos ítems tienen este precio. Mire, por ejemplo, este muro de contención está por metro cuadrado a 166.588. Entonces, ¿de dónde sale ese valor? De acá, vea, 166.588. Este es el precio que se está reflejando acá en el presupuesto, y esta cantidad es la que obtenemos cuantificando el proyecto, sacando lo que denominamos las cantidades de obra. Ya cada quien lo hará con los medios que tenga a la mano. En el caso mío, yo utilizo mucho la información de planos digitales, ojalá en programas como AutoCAD, con los cuales puedo tomar mediciones más rápidas de longitudes, áreas o volúmenes para conseguir estos valores. O a veces simplemente podemos tener de pronto ayuda con archivos de planos en PDF o de datos suministrados por otras personas. Por ejemplo, puede que en el caso de las estructuras de concreto, nuestros amigos los ingenieros nos entreguen también información sobre volúmenes de concreto o tablas de refuerzos que
nos pueden ayudar a cuantificar esto. Y en otras simplemente puede ser un conteo rápido, como por ejemplo cuando llegamos a la parte de las carpinterías, por ejemplo carpintería de madera, cantidad de puertas, pues simplemente es contabilizar las puertas que lleva el proyecto. Estos aparatos sanitarios, esto lo hacemos simplemente contando elementos y vamos armando un archivito aparte. Yo casi siempre hago un archivo Excel de cantidad de obra para ir teniendo la información a la mano. Entonces, cada capítulo, cuando ya tiene todos sus ítems ingresados con sus cantidades, va dando un subtotal, que es este valor de acá, que es lo que suma todo el capítulo. Y lo que debe hacer, sea el Excel manualmente para quien no tiene programa, o la aplicación como en este caso tengo, es que al final esto nos arroja una sumatoria de todos los capítulos, que es el caso del costo directo del proyecto. Y a este costo directo luego se le aplica el AIU, que es Administración y Proyecto de Utilidad, que obviamente depende también del sistema de contratación. Por ejemplo, hay algunos casos en que se pacta con el cliente hacer un sistema que se llama por administración delegada, en el cual solo se cobra la administración, no hay utilidad, y puede que no haya imprevistos. Normalmente siempre se deben incluir, así sea obra nueva, porque no sabemos que pueda suceder un problema de tipo, digamos, natural, como por ejemplo, que haya un deslizamiento de tierra, que haya lluvias, cosas que nos dificultan la tarea. Entonces tenemos que considerar eso como un costo que le agregamos al presupuesto de la obra, y esto nos da finalmente el valor, sumando los costos directos más los indirectos, lo que costaría la obra. Aquí la parte que yo les decía más importante es poder establecer esta parte de los análisis de precios unitarios, que es con lo cual nosotros partimos desde un inicio para poder obtener este precio. Y este precio puede ser utilizado en este proyecto, en esta obra, o puede servir para otras obras. Eso depende ya. Yo tengo para esto, entonces, esto que tengo abierto es un presupuesto ya realizado, pero tengo una base de datos del programa, en el cual tengo aquí ítems que no necesariamente estoy utilizando en esta obra, pero que si lo necesito, pues igualmente puedo utilizarlos. Por ejemplo, aquí tengo unos sanitarios de diferentes modelos o marcas. Entonces, por supuesto, esto hace que los precios vayan variando. Y este tipo de especificaciones técnicas para el presupuesto podrían depender de quien lo ejecuta el presupuesto, o también del cliente, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, pensamos el presupuesto con un tipo de piso, pero el cliente dice, no, pues yo quiero no quiero una cerámica, yo quiero un porcelanato de línea, por ejemplo, de Cerámica Italia, o de Alfa, o de Corona. Entonces toca empezar a armarlo en función de eso, porque es lo que el cliente quiere colocar en su vivienda o en su proyecto. Bueno, veamos aquí. Este programa también me arroja los insumos, en los cuales podemos chequear la cantidad por ejemplo, de bloques, la cantidad de bloques que necesitamos para construir la mampostería. Tenemos
el precio total de ese material, el valor de cada una de las unidades, en este caso de los ladrillos, y ahí es donde podemos ir revisando si estos precios están al día o no, y si no, pues los ajustamos. Y este programa también me da esta opción que es muy buena, que se llama la incidencia, es en qué porcentaje incide cada parte del presupuesto del proyecto. Por ejemplo, en el caso de esta casa, un porcentaje que era muy importante y que es alto es el de la estructura de concreto, que equivale a un 22.14%, y la cimentación en un 20.49%. Entonces, esto nos puede ayudar en una cosa importantísima, en la medida en que tengamos capítulos o ítems que son de incidencia importante, pues es los que hay que revisar y cuidar más a la hora del presupuesto, más que, por ejemplo, mira, aquí hay una, por ejemplo, esta carpintería de madera solo equivale a 1.38. Luego, si nos desfasamos en algo en esa carpintería de madera, digamos en los closets, en las puertas o en algunos de los muebles de cocina, el presupuesto en general no se vería, la obra no se vería muy afectada. Pero el caso de este proyecto, precisamente, encontramos que una de las cosas fundamentales estaba aquí en la estructura, y que esto nos estaba subiendo mucho el porcentaje. Aquí ya, antes de que hiciéramos el cambio al muro de contención en ladrillo, en bloque, esto lo habíamos hecho en concreto, esto está como en un 40%. Entonces, por eso tuvimos que pensar en otra alternativa, sin sacrificar obviamente la calidad de la obra, pero que el costo no se elevara tanto para que el propietario pudiera tener posibilidad de ejecutarlo. Miremos aquí, por ejemplo, tenemos este que es instalación hidrosanitaria, es un porcentaje muy pequeño. Luego, estos son en los que tenemos que detenernos menos, porque si el precio nos queda un poquito por debajo, por encima, el presupuesto final no se ve tan afectado, pero en cambio en esto sí. Si no colocamos la información correcta del precio, de la cantidad, estas incidencias altas afectan, en estas bajitas no tanto. Aquí lo estoy mostrando en forma de capítulos. Vámonos, por ejemplo, en forma de ítems, cuando ya él hace el desglose ítem por ítem. Por ejemplo, mire que el acero es importante aquí, tiene un porcentaje de 10.63%. El muro en bloque también. Pero aquí es donde yo les digo que, por ejemplo, este enchape de piedra, que es un enchape de una materita, tiene un porcentaje muy bajito, no llega ni al 1%. Luego, si se nos llegara a desfasar el precio de ese enchape, no pasaría nada en la obra. O sea, podríamos simplemente modificar el precio y la obra en general no se vería afectada. Bueno, este video es hasta aquí nomás. Este es una introducción al tema de cómo generalmente armamos un presupuesto. Y después habrá que entregar a los clientes o al otro profesional todos los informes, que casi siempre funcionan mucho mejor entregados en formatos PDF, para que ellos sean luego, en algunos casos, también trasladados, por ejemplo, a las entidades financieras que se encargan de evaluar los créditos para las construcciones de los proyectos.
Entonces, espero que con este video los que ya lo sabían hubieran hecho un recorderis del tema de costos y presupuestos de obra, y los que no, pues este les sirve un poquito más de guía. Entonces voy a parar este video ahí porque enseguida voy a hacer el video donde ya les voy a mostrar la página que me parece que es fundamental para nuestro trabajo en esa área de la construcción de los proyectos.